Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la tercera videoconferencia jurídica del curso Procedimientos Penales, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, asistentes de fiscalía y defensores públicos. En la tarde de hoy nos va a acompañar la doctora María del Mar Gallegos, docente de la Universidad de los Hemisferios. Lamentablemente la doctora tiene un pequeño percance, un retraso de 5 minutos. Tenemos que esperarle, por favor les pido su paciencia. Mientras tanto pueden ir registrando su asistencia en el link de registro de asistencias que está ya copiado en la sección chat de este Zoom. Les recordamos que no es necesario registrar sus datos personales de forma manual en el chat, sino que únicamente deben ingresar al link que está allí copiado y registrar de forma correcta, sobre todo la cédula y el correo electrónico al que desean que luego les llegue cualquier notificación al respecto de los procesos académicos que realizamos. Entonces, vamos a darle unos minutos más para que llegue la expositora. Mil disculpas. Gracias. Buenas tardes a los doctores que acaban de ingresar y me están consultando por interno. Les comentaba que la expositora del día de hoy tuvo un pequeño retraso. Le vamos a esperar unos 5 minutos a que llegue y mientras tanto pueden ir registrando su asistencia en el link de registro de asistencias que está señalado en la sección del chat. También les recordamos que no es necesario que nos envíen ni escriban en el chat sus datos de identificación, puesto que el registro de asistencias es automático. Únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está copiado en la sección del chat y registrar allí sus datos. No es necesario que coloquen sus nombres por escrito en la sección del chat. Esperemos a la doctora y mil disculpas nuevamente por el retraso. Gracias.
Buenas Bien, tardes. buenas tardes. Voy a permitirme repetir algunas de las instrucciones que había indicado al principio. Esta es la tercera videoconferencia, perdón, del curso Procedimientos Penales, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, dirigido a jueces, fiscales y defensores a nivel nacional. Les recomendamos registrarse en el link de registro de asistencias que está copiado en la sección del chat de este Zoom. Les reiteramos que no es necesario que escriban sus nombres y sus datos en el chat del Zoom, puesto que únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está allí copiado y registrar sus datos en el link, más no en el chat Zoom de forma manual. También les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. A quienes tengan cámara les solicitamos mantener encendidas sus cámaras. También hay una recomendación de los técnicos de informática. Si ustedes tienen problemas para registrar asistencia, porque a veces en la red institucional esto falla un poco, les recomendamos copiar el link y registrar desde su celular, usando sus datos móviles, registrar su asistencia desde el celular, copiando el link y pegándolo en su dispositivo. El día de hoy, como les decía, contamos con la participación de la doctora María del Mar Gallegos Ortiz. Gracias a la entidad cooperante Universidad de los Hemisferios, a quien le agradecemos la valiosa cooperación y colaboración que le brinda a la Escuela de la Función Judicial a través del convenio interinstitucional vigente. La doctora Gallegos es máster en criminología por la Universidad de Melbourne, Australia. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, abogada también por la UDLA. Actualmente es docente de la UDLA, especialista por la Universidad de Göttingen en Alemania, también por la Universidad de Regulación y Derecho Empresarial de Estados Unidos, también por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Ha realizado además publicaciones en la revista de la Universidad Andina Simón Bolívar y en la revista de estudios jurídicos Cálamo de la UTLA también. Bienvenida, doctora María del Mar. Le damos a usted la palabra. Gracias. Gracias, Angelia, y disculpen esta pequeña demora, salió de una versión y pues nada, ustedes saben cómo funciona eso. Bueno, pues tenemos una hora porque sé que es hasta las 4, pero ahí nos podemos extender unos 5 minutos tal vez de lo que me cogí su tiempo. Yo quería hablarles el día de hoy, teníamos como tema del módulo el tema que se refiere a formulación de cargos y medidas cautelares. Sin embargo, quería hacer un enfoque a lo que es medidas cautelares y formulación de cargos de la persona jurídica. Como todos sabemos, aquí pues todos saben cómo formular cargos de una persona natural, pero lo que sí ha resultado complejo es cómo formular cargos a una persona jurídica. ¿Sí? Y para esto voy a dar, me están alzando la mano, no sé si es que esto es abierto, que yo pueda preguntar, o sea, dar la palabra o cómo funciona, Angelia, si me dice un poco la modalidad. Sí, en función del tiempo, lo más oportuno será que los participantes, si tienen dudas o preguntas, las planteen por escrito en el chat y yo daré lectura al final. Gracias. Ya, perfecto. Ajá. Entonces, el doctor Vélez o doctora Vélez, exacto. Entonces, ya, muy bien. Entonces, un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo nace esto de la responsabilidad, primero de la formulación de cargos a una persona jurídica? Y he visto que esto ha resultado complejo porque no sabemos como operadores de justicia ni como abogados en libre ejercicio cómo llevar a la práctica la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, voy a dar un poco de contexto primero. En el año 2014, como todos saben, se incluye la figura jurídica de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el COIP, artículo 49 y artículo 50. Esto, digamos, a nuestro sistema de derecho civilista romano, no era una posibilidad. Recordemos el aforismo legal que se hablaba del societas potes non delinquere, es decir, que las sociedades no podían delinquir. No obstante, para el common law, era algo muy común de que las empresas tengan responsabilidad y más aún responsabilidad penal. El problema se nos plantea en el año 2014 y nos dice el legislador ecuatoriano, ahora la empresa puede tener responsabilidad penal en nuestra legislación. Y nos introdujeron eso ahí y no sabíamos cómo hacer. Y de hecho, creo que hasta ahora no sabemos cómo formular cargos a la persona jurídica. Y les voy a plantear esta pregunta, ustedes como operadores de justicia. Digamos que tenemos a una persona jurídica a la cual se le está queriendo responsabilizar por el delito de lavado de activos
activos. Defraudación tributaria, bueno, esos dos, vamos con esos dos. Ustedes, si es que estuvieran en su papel de fiscales, sobre todo en este caso, ¿a quién formularían cargos? Y el tema es que me dirán muchos de ustedes, le formularíamos cargos al representante legal de la empresa. Y eso es errado. Eso es errado tanto y en cuanto la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad de la persona natural. Y claro, sacarnos esto, el chip de la cabeza, porque a los que, digamos, incluso yo estudié sin responsabilidad penal de la persona jurídica, y lo que nos enseñaban es que cuando la empresa es la que tiene que responder, será el representante legal el que tiene que responder y hacerse cargo, pues, de las acciones de la empresa. En realidad, eso desaparece con la figura del artículo 49 y 50 del COIP, ¿sí? Y eso es el primer chip que nos tenemos que sacar. Y claro, las categorías dogmáticas del delito que todos conocemos, acción típica, antijurídica y culpable, tampoco alcanzan para esta responsabilidad, porque eso fue diseñado, esas categorías fueron diseñadas para la persona natural, ¿sí? Para la persona natural que tenía y gozaba de capacidad, voluntad e intención para cometer un ilícito. ¿Cómo traduzco yo eso a la empresa? Y claro, eso fue un problema y sigue siendo un problema, porque como abogada litigante, ustedes sabrán mucho más que yo, ¿cuántas empresas realmente están siendo formuladas cargos, que es el módulo que nos toca? ¿Cuántas empresas como persona jurídica, no como persona natural, están siendo realmente procesadas y entran a la instrucción fiscal como un procesado? Y realmente yo conozco, porque llevo hablando de esto desde el año 2014 que se instauró esto en el país. Y algo me han escuchado en la Asamblea Nacional, se han implementado los programas de cumplimiento que vamos a llegar allá, pero ¿cuántas empresas realmente han sido procesadas como ente jurídico, como ente ficticio? Y yo conozco una, en Santo Domingo, un lavado de activos, no conozco más, ¿sí? Y creo que está en sus manos, ¿no es cierto?, como operadores de justicia, que en realidad sea aplicable el artículo 49 y 50. Entonces, voy a empezar hablando un poco de los modelos de atribución de responsabilidad. Primero, ¿qué se entiende por la responsabilidad penal de la persona jurídica para yo poder formular cargos y abrir entonces la instrucción fiscal? Primero, que toda persona natural, siempre va a haber una persona natural que cometa el ilícito. Eso es indudable. No va a ser la persona jurídica que vaya y cometa el ilícito. Es imposible. Siempre será una persona natural que cometa el ilícito. A esto se le conoce dogmáticamente como el hecho de conexión, ¿sí? Siempre requeriré de un hecho de conexión para poder decir que la persona jurídica también posiblemente tendrá responsabilidad penal, ¿ok? Entonces, siempre será una persona natural. Ahora, esta persona natural que comete un ilícito, que por principio de legalidad le sea atribuible también a la empresa, en el Ecuador somos numerus clausus, es decir, solamente lo que está tipificado puede ser atribuido a la persona jurídica. Entonces, digamos que esta persona que cometió el ilícito tiene que ser ese ilícito a beneficio de manera directa o indirecta de la persona jurídica. ¿Ya? Si no, si es que yo cometo un ilícito, no sé, robo, hurto, usura, lo que sea, a nombre personal, sin que la empresa tenga un beneficio, estamos hablando de lo que conocemos todos y que responderá por él mismo, como persona natural. Pero si es que el acto de la persona le es beneficioso a la persona jurídica, entonces estamos frente a una posibilidad de poder procesar y formular cargos a la persona jurídica, ¿sí? Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo le diseño a las categorías dogmáticas que nosotros conocemos para la persona jurídica? Esto ha sido imposible, como les digo, por el tema de la capacidad y voluntad de la persona natural. No obstante, se ha tratado de decir cómo esta persona jurídica podría entonces tener esta capacidad, y lo pongo entre comillas. Primero, la tipicidad de la persona jurídica está dada por la autoorganización de la persona jurídica. ¿Cómo yo como persona jurídica me organicé para evitar el cometimiento de ilícitos dentro de mi empresa? ¿Sí? Y la culpabilidad, por lo tanto, o sea, todos ustedes sabemos tipicidad objetiva subjetiva, culpabilidad, imputabilidad y el tema del conocimiento de que el acto que hago es antijurídico. Toditos conocemos eso. ¿Cómo le traducimos esto a la empresa? Entonces, si digo que la tipicidad de la empresa está dada en tanto y en cuanto a su autoorganización para evitar
que se cometa un ilícito dentro de la empresa, entonces la culpabilidad está dada por el defecto de organización. El defecto de organización. Es decir, si yo podía controlarme como empresa y autorregularme como empresa para evitar que se cometan ilícitos en la misma, y yo no hice nada para poder evitar aquel cometimiento de ilícitos, entonces yo soy culpable, porque existe, o mejor dicho, paso a la sede de culpabilidad, paso a la sede de culpabilidad porque existe un defecto de organización en mi empresa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo atribuyo la responsabilidad? Entonces entendemos, ¿no es cierto? Un resumen hasta ahí. Yo entiendo entonces que la tipicidad a la empresa se da por esta autoorganización. Si no hay una autoorganización, estaría dentro de la tipicidad para decir que probablemente mi acto es antijurídico. Y ahora paso a sede de culpabilidad y en culpabilidad digo, la empresa o la persona jurídica es culpable porque porque mejor dicho, hubo un defecto de organización que dio paso a que exista un ilícito en mi empresa, ¿ya? Digamos, esas serían las categorías dogmáticas. Si me dan un segundo, cierro la cortina que me está dando, pero todo el sol en la cara. Ahí sí. Ya, muy bien. Perdón. Entonces, si digo que tengo un defecto de organización, ahora la pregunta es, ¿cómo atribuyo responsabilidad para poder formularle cargos a la persona jurídica? Y ha habido muchas discusiones al respecto. Existe el modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial. Ese es el primer modelo. Ya les voy explicando cada uno de estos. El modelo de autorresponsabilidad y el modelo mixto. ¿Ya? Hay muchos más, pero digamos son los más importantes y por el tiempo también creo que me voy a enfocar en esos tres. Y de hecho son los tres que he estudiado. La heteroresponsabilidad te dice, la responsabilidad o el juicio de reproche que hago a la persona natural automáticamente le es atribuible a la persona jurídica. Vamos a poner un ejemplo. Si a la contadora le encuentran de que ha realizado defraudación tributaria porque ha aumentado los gastos en su facturación y por lo tanto evadido impuestos, entonces, digamos, esta persona natural, la contadora, el contador que realizó esto, automáticamente ese delito de defraudación tributaria le es atribuible a la persona jurídica. Ojo, no al representante legal. Cuando se formule cargos, y eso me han preguntado algunos amigos, jueces y amigos fiscales sobre todo, me han preguntado, ¿a quién le formulo cargos? Tengamos claro primero ahorita los modelos de atribución. Entonces, si es que hablo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial, si al contador le encuentro responsable de lavado de activos o defraudación tributaria, que es nuestro ejemplo, autoridad a la persona jurídica. ¿Pero qué? A la persona jurídica, no al representante legal, ¿sí? Sino al ente jurídico. ¿Ok? Luego, tenemos otro modelo de atribución que es el modelo de autorresponsabilidad, ¿sí? Sí, autorresponsabilidad. ¿En dónde? Por más que se le encuentre responsable a la persona natural, no necesariamente es responsable la persona jurídica. Aquí cada quien responde por sus propios actos, ¿sí? Y luego tenemos la responsabilidad mixta o el modelo mixto, que lo que dice es, ok, la responsabilidad que se le atribuye a la persona natural le va a ser atribuible a la persona jurídica, esto es modelo de heteroresponsabilidad, pero si es que cuentan con mecanismos que hayan bajado esa culpabilidad del defecto de organización, entonces le voy a reducir la pena o le voy a graduar la pena. ¿Ya? Son tres modelos. Esto no ha sido realmente desarrollado en nuestro país y por lo tanto eso presenta complicaciones al momento de formulación de cargos y de apertura de instrucción fiscal. Porque si no tenemos claro cuál es nuestro modelo de atribución de la responsabilidad a la persona jurídica, entonces no sabríamos, y es comprensible, no sabría como fiscal y por ende como juez a quién estoy formulando cargos. Si nos vamos al artículo 49 del COIP,
bueno, sufrieron reformas y ya vamos a hablar sobre las reformas también, pero vamos a irnos solamente a al primer párrafo del artículo 49. En los supuestos previstos en este código, esos son todos los delitos que yo les he dicho, desde el 2014 hasta ahora han aumentado de 40 a 60 tipos penales que la persona jurídica puede ser responsable. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado, y es importante porque en nuestro país no contemplamos nada más que no sea derecho privado o empresas de derecho privado, son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio. Lo que les decía, este hecho de conexión se da si es que el delito cometido por la persona natural representa un beneficio para la empresa por la acción u omisión de quienes ejercen. Y aquí sí es, perdón lo coloquial, pero es un chorizo porque en realidad pueden ser desde los directores administrativos hasta los operadores, empleados, todos pueden ser, por lo cual abre toda la gama de responsabilidad. Que en general, por quienes actúen bajo la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan en sus acciones u omisiones en la comisión del delito, ¿ya? Eso significa que estamos frente a qué tipo de modelo de responsabilidad. Cuando me dice la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito. Es una responsabilidad o un modelo, si es que alguien quiere nomás hablar, no, por mí no hay problema, pero es un modelo de responsabilidad autónoma, autorresponsabilidad. Entonces, esto en concordancia, porque realmente nosotros les copiamos nuestro legislador le copió al legislador español y el español a su vez al italiano, pero esto significa que en nuestro país la responsabilidad es independiente. El legislador español, cuando se incorporó esta figura jurídica de la responsabilidad penal, decía, si nosotros vamos a hacer algo, si atrajimos al mundo jurídico, ya no es discusión si es que la persona jurídica tiene o no tiene responsabilidad penal. Ya está, eso ya está hace años, ya no importa, eso no vamos a discutir. Ahora, ¿a quién formulo yo cargos? Y decían, para yo saber a quién formular cargos, tengo que determinar cuál es el modelo de atribución. Y parece ser, y mejor dicho, el legislador español dijo, para poder optar por una postura, dijo, si ya le trajimos al problema, al mundo penal, a la persona jurídica, entonces mantengamos los principios procesales también. ¿Cuáles son estos principios procesales? Principio de culpabilidad, principio de responsabilidad individual, principio de inocencia, todos los principios. Entonces, no resultaría lógico, ni tampoco acorde a los principios procesales penales que Beccaria yo les hablaba, de decir que la persona natural, de que la persona jurídica asume esa responsabilidad de la persona natural. Y parece ser que también nuestro legislador ecuatoriano ha optado por la misma idea. Al momento en que dice la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad de las personas naturales. Y vamos a continuar. La responsabilidad penal de la persona jurídica subsistirá aun cuando no haya sido posible identificar a la persona natural infractora. Autorresponsabilidad totalmente. Entonces, el momento en que vayamos a formular cargos, ¿sí? Y más si aún somos jueces, creo que, si bien es cierto, bajo el artículo 195 no podemos meternos como órgano jurisdiccional a la formulación que haga fiscalía, creo que sí es importante como jueces, desde la función jurisdiccional, decir, a ver, ¿a quién le está formulando? Porque si le está formulando a la persona, si es que no ha sido posible determinar la responsabilidad o la sospecha, tener los elementos suficientes para la persona natural, eso no obsta de que pueda iniciar una formulación de cargos en contra, una instrucción fiscal, para ser más precisa, en contra de la persona jurídica. Ahora, pregunto, ¿a quién? Porque la persona jurídica no puede ir por sí sola, pero ¿a quién de la persona jurídica yo llamo o mejor dicho, le proceso y posteriormente posiblemente le llamo a juicio? Y aquí viene la cosa. No necesariamente el representante legal, ¿sí? Puede ser, porque eso incluso muchos doctrinarios te hablan de que incluso el representante legal podría tener conflicto. Puede ser un procurador judicial que le represente a la empresa, ¿sí? Quien se ha formulado cargos, no él, sino la empresa, pero alguien tiene que hablar por la empresa, ¿ok?
Entonces estamos frente a una autorresponsabilidad totalmente. Y dice, no hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el delito se cometa por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, que es todo ese listado, en beneficio de un tercero a la persona jurídica. Es decir, como les decía, si es que el contador está haciendo usura a su cuenta propia, eso no tiene por qué responder a la persona jurídica, ¿ya? Si nos vamos, voy a saltarme un rato el 49 y nos vamos al artículo 50. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue ni se modifica si hay concurrencia de responsabilidad con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido o eludido la acción de la justicia, porque se extinga la responsabilidad de personas naturales o se dicte sobreseimiento. Otra vez, si a la persona natural le he dictado sobreseimiento o fallece, ¿qué serían? Maneras de extinción, ustedes conocen, de la acción, ¿no es cierto? Eso no significa que la responsabilidad que puede subsistir de la persona jurídica se extinga también. Y por ende, doctores y doctoras, estamos frente, a mi parecer, ante un modelo de responsabilidad llamado autorresponsabilidad. ¿Sí? Por ende, entonces, otra vez, y voy a ser repetitiva en esto, cuando formule cargos, esta formulación tiene que ser, recordemos, la formulación tiene que ser individualizada, ¿no es cierto? Tiene que ser individualizada. Si le estoy formulando a la persona jurídica, en este caso de defraudación tributaria, al contador y también a la persona jurídica, o le estoy formulando solo al contador o probablemente solo a la persona jurídica, no al representante legal, sino a la persona jurídica. ¿Por qué? Regreso a lo que inicié diciendo. Porque la culpabilidad y la tipicidad dada a la persona jurídica está por su falta de autorregulación y por el defecto de organización. ¿Ok? Si es que alguien tiene preguntas hasta ahí, yo encantada voy respondiendo. Si no, sí. Por lo pronto no hay preguntas en el chat todavía, doctora. Ya, Gracias. perfecto. Perfecto. Ahí tengo una pregunta. Ajá. Vamos a Doctora. darle la palabra a la doctora Ivonne Proaño, que levantó su mano. Buenas tardes, doctora Ivonne. Le escuchamos. Gracias, doctora. La doctora acaba de mencionar dos puntos importantes para poder formular cargos a una persona jurídica. Nosotros aquí quisiéramos saber cómo demostramos ya técnicamente esa falta, el defecto de organización. Ajá, y es que eso es una pregunta, pero es que me emociona. A ver, el tema es que procesalmente, esto recién ahorita estoy empezando, digamos, en las partes técnicas de cómo entender la responsabilidad. Pero justo voy a entrar a ese punto ahorita. Ahora, ¿cómo yo demuestro el defecto de organización? No voy a entrar todavía a hablar de carga de prueba, sino solamente qué se entiende por defecto de organización. Y la cuestión es, si es que entonces la culpabilidad está dada por el defecto de organización, entonces yo tendría que formular cargos teniendo como fiscalía la idea de que aquí no se optaron, a ver, por lógica, ¿qué hace que no haya defecto de organización? Que exista organización. Y entonces, ¿cómo existe organización? Con los famosos programas de cumplimiento. ¿Sí? Porque los programas de cumplimiento van a darme la pauta de que la empresa permitió, o mejor dicho, no permitió que haya este defecto de organización. ¿Sí? Los modelos de cumplimiento penal, porque ahí también hay una gran distorsión, porque no tener una ISO, ojo, y aquí me pongo del lado de quienes acusan, el tener una ISO no me es un tema de que no tengo responsabilidad penal como persona jurídica, ¿sí? Lo que a mí me libera, tal vez, además, porque no es porque yo tenga un modelo de cumplimiento y eso yo soy enfática, no porque el día de mañana yo presente, hola, tengo un modelo de cumplimiento, no tengo responsabilidad penal. No funciona así, porque eso, perdón, pero eso, no sé si es la palabra aquí en el foro, pero esto va a prostituir lo que es los modelos de cumplimiento, ¿sí? No se puede usar así un modelo de cumplimiento. Entonces, pero en primera instancia, el hecho, si es que yo digo, el defecto de organización es lo que a mí me da la culpabilidad y paso por todas las sedes,
de las categorías dogmáticas, entonces yo como empresa presento mi modelo de compliance o cumplimiento penal, como lo queramos llamar, y digo, ok, aquí está mi modelo de cumplimiento y yo empresa, persona jurídica, yo hice todo lo posible para que no haya esa posibilidad de que se cometa un ilícito a nombre de la empresa a beneficio propio. Ahora, no lo digo yo, esto de hecho lo hizo España en el 2010 porque empezaron como nosotros, pero después lo cambiaron. Y decía, porque estaban pasando lo mismo. Cogían, hacían un modelo de cumplimiento, porque echa la ley, echa la trampa, hacían un modelo de cumplimiento, lo guardaban en el cajón, llegaba a fiscalía, me formulaban cargos, sacaba mi modelo de cumplimiento y decía, no, a mí no me pueden formular cargos porque yo tengo mi modelo de cumplimiento. No. Entonces esto empezó a pasar y lo que dijo la Corte Suprema, la Corte de máxima autoridad en España dijo, ok, esto no, así no funcionan las cosas. Tiene que ser ese modelo de cumplimiento y aumentaron una palabrita y dijo eficaz. Ese modelo de cumplimiento tiene que ser eficaz. Muy bien, ¿qué significa eficaz? Nuestro legislador lo aumentó recientemente, y eso está en el 1, 2, 3, 4, en el párrafo 4, te dice, ok, porque hasta el momento era imposible hablar sobre defecto de organización si no teníamos cómo yo como empresa también salvarme. O sea, entonces empezamos a implementar, o el legislador ecuatoriano dijo, ok, nosotros también vamos a tener modelos de cumplimiento. Nosotros aquí le llamamos un montón de nombres. Se llama sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección o supervisión. En realidad para mí son un nombre sencillo, programas de cumplimiento. Pero estos tienen que incorporar lo siguiente: identificación y detección, administración de actividades en que se presente riesgo. Bueno, yo voy a explicarles, ustedes leen el artículo 49. Tengo que tener, primero, un modelo de análisis de riesgos. Uno, no podemos permitir, y verán, yo soy abogada defensora, pero también amo el tema de que la norma sea aplicada correctamente. No podemos permitir que sean modelos estándar, que se convierta en un checklist y que yo diga, no, pues aquí está. Estos tienen que estar diseñados para la empresa, por su giro de negocio, por dónde están ubicados, el número de empleados, su número de facturación. Entonces, primero tengo que hacer yo, como implementadora de un programa de cumplimiento, yo tendría que medir el riesgo de la empresa. ¿Y qué riesgos? Riesgos probables y riesgos inherentes. Vamos a hablar de una empresa minera. ¿Cuáles son sus riesgos inherentes? Contaminación ambiental, son sus riesgos inherentes. Pero sus riesgos probables, ¿cuáles pueden ser? Lavado de activos, todos los delitos que estén en la categoría, en este paraguas de corrupción. También tengo delitos que son menos probables, ¿no? Como por ejemplo el genocidio y esos delitos que yo creo que son menos probables, pero no imposible. Como implementadora del programa de riesgos, yo tengo que primerito analizar los riesgos, ¿sí? Pero para cada empresa en particular. Luego de que analizo los riesgos, tengo que darle al empresario, decirle, mira, estos son tus riesgos, yo te hago un manual de cumplimiento, pero aquí viene la magia, porque esto se llama soft law, no es hard law, esto es soft law, esto es a medida de la ética del empresario. El empresario a mí me puede decir, hágame, María del Mar, una implementación, un manual de cumplimiento para todos los riesgos que usted presenta. Buenísimo, ¿sí? Pero también me puede decir, ¿sabe qué? Yo solo quiero que usted me ayude con un manual de cumplimiento para los delitos ambientales, porque no me interesa ni me conviene hacerlo para los delitos anticorrupción. Bueno, ok, yo lo hago. Luego, si es que a esta persona jurídica le formulan cargos por lavado de activos, pero el empresario no decidió hacer un manual de cumplimiento para ese delito, sorry, lo siento, pero él no tiene un programa de cumplimiento que le exonere de responsabilidad o la atenúe de responsabilidad para ese delito. Lo siento. Entonces, este programa que es hecho a la medida del empresario, ¿sí? Luego tiene que tener también un código de ética, un modelo de gestión financiera, un canal de denuncias y algo muy importante, la capacitación posterior que se haga con este programa de cumplimiento. Este programa de cumplimiento, repito, no puede ser un saludo a la bandera. Tiene que ser socializado para todos los que intervienen en la empresa. Empleados, proveedores, acreedores, clientes, jefes, ¿sí? Y entonces, digamos que, aun cuando como fiscalía yo piense que o tenga los elementos suficientes de convicción para decir que la persona jurídica es también responsable,
Yo personalmente creo que servirá el modelo de cumplimiento como un elemento de convicción. No obstante, no significa que sea prueba absoluta de que no haya responsabilidad. Si es que yo decido formular cargos, entonces a la persona natural y a la persona jurídica, vamos a ver cuáles serían las medidas cautelares. Todos sabemos cuáles son las 6 medidas cautelares del 522 contra la persona natural. Ahora, ¿cómo yo proceso o cómo yo formulo cargo? Bueno, no formulo cargo, sino qué medidas cautelares le impongo a la persona jurídica. Un segundo, ¿dónde está? Se me escapó. Doctora, hay algunas, más o menos, bastantes preguntas en el chat. No sé si le parece, si las puedo ir leyendo en este momento. Perfecto, hasta yo ir encontrándole el artículo de las medidas cautelares. A ver, una de las preguntas dice, ¿qué tipo de pericia me permite determinar la responsabilidad autónoma? Vamos, esa lo voy a dejar, espéreme un ratitito, porque eso para mí es lo que hablábamos con la doctora Proaño en su momento. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Pero mírese que recién estoy ahorita hablando de formulación de cargos. Sí, otra pregunta. Ya, otra pregunta dice, ¿qué pasa si la empresa no tiene el modelo de cumplimiento? Para mí es simplemente ahí, no quiero no romper los principios procesales, pero simplemente no tiene con qué defenderse. El defecto de organización está dado. Entonces, ¿cómo se va a defender la persona natural? ¿Cómo se va a defender, perdón, la persona jurídica? No tiene cómo defenderse. No tomó las medidas necesarias para evitar que se cometa un ilícito en el seno de la organización. Entonces, no hizo lo que tiene que hacer. Y hay que recordar una cosa aquí. ¿Por qué nace toda esta idea? Nace porque, ya encontré, nace porque el Estado en un mundo, en una sociedad de riesgo y en un mundo globalizado como en el que estamos, el Estado ya no alcanza a regular todas las relaciones sociales. Entonces, lo que busca es que las empresas tengan algo de autorregulación. Ojo, como les decía, esto es soft law. ¿Qué significa? El hard law, es decir, lo que está en la ley, todos tenemos que cumplir, persona natural, persona jurídica, todos. El soft law está dado en que la persona jurídica, a medida de su apetito de ser éticos y de cumplir con la norma, se autorregulan. He ahí los programas de cumplimiento penal. Entonces, el artículo 550 nos dice a nosotros cuáles son las medidas cautelares para las personas jurídicas. Y claro, aquí es donde tienen que los fiscales ser muy precisos al momento de a quién formulan. Volvamos a mi ejemplo de defraudación tributaria. Una persona, un contador que empieza a contratar o a facturar con empresas fantasmas para evadir impuestos. Tiene responsabilidad el contador, definitivamente, si es que llego a comprobar, ¿no? Pero digamos, tengo los elementos suficientes de convicción para formularle cargos. Ahora, también le voy a formular cargos a la empresa, Patito S.A. Patito S.A. es mi empresa a la que yo le voy a formular cargos. La fiscalía va a leer los elementos de convicción, va a decir cuál es el procedimiento a iniciar, y ahora vamos al tema medular casi, ¿no? De esta audiencia, medidas cautelares. Le voy a poner María del Mar es la contadora, ella va a tener prohibición de salida del país y la fiscalía me pide prohibición de salida del país y presentación periódica todas las semanas. Perfecto. Ahora, ¿qué debería pedir fiscalía a la persona jurídica? Está en el artículo 550. Y el error que a veces se comete es pedirle para el representante legal, cuando eso es un error, porque el 550 claramente a mí ya me dice cuáles son las medidas cautelares para la persona jurídica, que son clausura provisional de locales o establecimientos, suspensión temporal de actividades de la persona jurídica, intervención por parte del ente público de control competente. Estas son las 3 medidas cautelares. Si nosotros pensamos ¿por qué la persona jurídica, o mejor dicho, la responsabilidad no se quedó en el tema administrativo y pasó al penal? Una de las razones es esto también, aparte de lo simbólico que representa el derecho penal frente al derecho administrativo y la parte reputacional de una empresa. Pero vamos a decir que yo soy una empresa de Coca-Cola, perdón, de colas o de gaseosas que está evadiendo impuestos o que está así, cometiendo una posible defraudación tributaria. ¿No creen ustedes que es mucho más eficiente clausurar provisionalmente o temporalmente a la persona jurídica? Esto sí va a causar estragos y sí va a causar el efecto de una medida cautelar, ¿sí? El representante legal que va
en nombre de la empresa, no tiene por qué asumir o tener una medida cautelar, a menos que el representante legal haya también cometido como persona natural un ilícito, un posible ilícito, ¿sí? Entonces, ese es el kit del asunto. Yo pongo o formulo cargos a la persona jurídica, no al representante legal. Y eso es donde yo veo que existen los errores, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a las siguientes etapas, que esta es la parte que la doctora Proaño me preguntaba hace un momento. Ahora, digamos que llegamos, y repito, porque el hecho de solamente tener un programa de cumplimiento no significa que no me puedan formular cargos. Para eso está la instrucción, ¿sí? Ahora, si es que Fiscalía realmente encuentra que ese programa de cumplimiento con una pericia durante la investigación previa me es suficiente, pues no le formulo cargos, como cualquier persona natural también. Pero asimismo, si es que abrí la instrucción fiscal y veo que en la instrucción fiscal los elementos son suficientes para decirme que ese programa de cumplimiento fue eficaz, entonces la Fiscalía tiene el recurso de un abstentivo. Pero esto no es nuevo. Esto también es para la persona natural, ¿sí? Bajo el principio de objetividad de la Fiscalía. Ahora, si es que no me ha sido suficiente, entonces procedo a lo siguiente, que es llamar a juicio a la persona jurídica y a la persona natural. Pero puede ser también que la persona natural, el contador, demostró que él no fue parte del ilícito y entonces llamo solamente a juicio a la persona natural, a la persona jurídica. ¿Ya? Entonces, vamos a juicio. Miren que todo esto que les he dado hasta ahorita, estos 47 minutos que les he dado hasta ahorita, un poco menos, solo ha sido de qué se entiende por esto de atribución de responsabilidad. Y esto no ha sido desarrollado en el país. Mucho menos los temas procesales en cuanto al programa de cumplimiento. Sin embargo, esto no podemos quedarnos sin hacer nada. Vamos a juicio. ¿Cómo debería ser evaluado el programa de cumplimiento? Este es mi criterio personal. Nuevamente, el simple hecho de que yo tenga un programa de cumplimiento no me puede a mí, en el Ecuador, es atenuante de responsabilidad. Si ustedes se fijan en el artículo 49, está en concordancia con el artículo 45, numeral 7, que lo que hace es disminuir pena. No es eximente de responsabilidad en el Ecuador, solamente atenuante de responsabilidad. Si yo voy a juicio, ¿ya? ¿Cómo yo aplico esto? Yo creo que la carga de la prueba ahí no le corresponde a Fiscalía. Para mí la carga de la pena le corresponde ahí, sería lo que se conoce en dogmática como carga de la pena dinámica. Es decir, le corresponde a la persona jurídica demostrar que su programa de cumplimiento es efectivo. Esto no es inconstitucional. Sí, y esto yo he escuchado, esto no es inconstitucional. Cuando nosotros alegamos legítima defensa o cualquiera de las causas de exclusión de la antijuridicidad o error de tipo o error de prohibición o miedo insuperable, ¿a quién le corresponde la carga? A la defensa. Y entonces no le veo por ningún lado que esto llegue a ser inconstitucional. Entonces, a mí como persona jurídica me corresponde demostrar que mi programa de cumplimiento es efectivo. Ahora, ¿qué tipo de medio de prueba es mi programa de cumplimiento? ¿Es prueba documental, es prueba pericial o es prueba testimonial? Creo yo, y esto es ya, digamos, lo que yo he venido estudiando y lo que he desarrollado. Para mí no es prueba documental, ¿sí? Pero, como ustedes bien saben, la prueba documental, digamos, tiene que estar apoyada también por otros medios de prueba. Yo lo que haría es llamar a un perito, o mejor dicho, yo complementaría, es que es el valor probatorio en conjunto, no solamente el programa de cumplimiento. Yo lo que haría es llamar, si es que yo fuera empresa llamada a juicio, yo lo que haría es llamar a un perito, digamos que mi empresa está dedicada, es una empresa minera. Yo llamaría a un perito, o fiscalía, cualquiera de los dos, llamaría a un perito en el mundo, un perito minero, para que me diga que si esos manuales de cumplimiento o esos programas de prevención eran lo suficientemente buenos para decir que mi manual de cumplimiento era efectivo. Ese es uno, es decir, complementarle, darle al juzgador todos los elementos para su análisis, su valoración probatoria, ¿sí? Entonces, es un perito en el giro del negocio. Ojo, que estoy diciendo en el giro, para que el experto en minería me diga, sí, esos programas que tú cumpliste o adoptaste sí van a ayudar a prevenir o a mitigar el posible riesgo. Luego, pruebas testimoniales. Sería otro medio de prueba. ¿Testimoniales de quién?
testimoniales de empleados de la empresa, testimoniales de clientes de la empresa, porque sabemos también la realidad ecuatoriana. Si yo le llamo al empleado a rendir testimonio de si mi programa de cumplimiento era eficaz, probablemente va a decir sí, nos enseñaban todos los días, en la mañana nos hacían formar y nos decían sí, estaba el programa de cumplimiento, nos explicaban sobre el programa de cumplimiento, pero por eso también es importante llamar a acreedores, a clientes, porque ellos también tenían que tener conocimiento del programa de cumplimiento. Y finalmente, también creo yo que esta correspondería tener peritos expertos en temas de programas de cumplimiento compliance penal para que digan si ese programa estaba bien elaborado y cumple con todos los requisitos que nuestro legislador ha establecido. Es decir, y creo que esta es como una de las partes de conclusión, el programa de cumplimiento per se no me representa un atenuante a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto tiene que ser valorado en conjunto con las demás pruebas. Pero también soy enfática en que el representante legal, a menos que tenga responsabilidad porque él hizo algo o dejó de hacer o hizo algo, el representante legal, digamos que le hacen el juicio de reproche a la empresa y al contador, en mi ejemplo primero, de la defraudación tributaria, el representante legal tiene que salir de esa puerta siendo inocente y sigue siendo inocente. Es cambiar ese chip. El representante legal no tiene nada que ver, a menos que tenga algo que ver, a menos que realmente él haya pedido al contador que haga o no haya supervisado al contador, siempre y cuando responda por sus actos individuales. Pero tenemos que ya empezar, yo creo que a responsabilizar a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas tienen toda esta infraestructura de simplemente societaria, de cambiar de nombre, cambiar de accionistas y siguen operando, ¿sí? Y entonces no he luchado o no he buscado o no he luchado contra la corrupción o no he luchado con la finalidad o no he alcanzado la finalidad del derecho penal. Las de personas jurídicas tienen penas incluso más graves que las personas naturales. La persona jurídica puede ser extinguida totalmente. Es decir, lo que decimos mucho es, existe la pena de muerte en el Ecuador para las personas jurídicas, pero si no atacamos a la persona jurídica, les digo, los modelos societarios y los abogados societarios, no tengo nada contra de ellos, pero buscarán las maneras de seguir trabajando y seguir en su giro de negocio, y el contador, en ejemplo principal, será el que está chantado la pena. Gracias, doctora. ¿Me voy a permitir leer algunas de las otras preguntas claro, y comentarios claro. que están en el chat? Nos dice un doctor, sería imperante que la Superintendencia de Compañías controle que las empresas tengan los modelos de análisis de riesgos. Es un comentario que hace. Nos dice una pregunta, ¿qué pasa si la empresa tiene todos los modelos de gestión por aparentar que todo está en orden, pero la usan para cometer infracciones penales? Ajá. Voy a empezar con este último, ¿no? Los modelos de gestión. De hecho, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y eso, no sé, puede ser que está pasando. Culturalmente somos así. Sí, o sea, a mí me dicen, tengo un modelo de gestión, yo tendré un modelo de cumplimiento para que cuando lleguen y me formulen cargos, como decía, aquí está mi modelo de cumplimiento. Y esto corresponde a que se demuestre que el modelo es eficaz. O sea, que realmente, como les digo, que haya capacitaciones, que haya modelos de denuncias, que haya código de ética, que todos tengan conocimiento, ¿no? Conozca a su cliente. Y aquí yo voy a ser un poco polémica, por eso nunca me pronuncié al respecto, pero bien hecho el tema de que los abogados tengan que responder, declararse ser sujetos obligados, no estaba mal. Yo creo que el abogado es uno de los mecanismos más fáciles de lavar activos, ¿sí? Por eso, pero con modelos de gestión bien hechos, ¿sí? Que sean demostrables. Esto no, ¿por qué? Porque a la fiscalía le va a corresponder después decir, ok, tú tienes un modelo de gestión, pero yo veo que no, eso no fue eficaz. Entonces, doctora, le perdimos el audio por unos instantes, se quedó congelado el video, no sé si solo yo, pero le perdimos el audio el último minuto. Como que se congeló un poco. Si puede repetir la última idea. Es que igual, es como que yo también puedo decir, es como cualquier delito, como persona natural, yo puedo decir, yo soy inocente, pero tengo que defenderme de las acusaciones que me hace fiscalía. Y como les digo, más aún cuando para mí la carga de la prueba es dinámica en el tema de la responsabilidad de los programas de cumplimiento, tengo que demostrar que mi programa realmente era eficaz. No dudo que habrán
muchas, o si no es por decir todas, las empresas que van a decir, van a utilizar estos modelos de gestión para tapar, pero ahí está una buena investigación. Sí, una buena investigación. Ahora, la superintendencia de compañías debe entrar a regular. A ver, una de las ideas de esto de que las empresas se autorregulen es que el Estado empieza a soltar un poco y que no tenga tanta carga el Estado en el control. Para mí, no debería haber ningún ente que controle el programa de cumplimiento. Para mí, el momento en que Fiscalía me topa la puerta y me dice, hello, aquí hay un posible delito, es suficiente que yo demuestre que mi programa era eficaz. Porque si vuelvo a utilizar a la superintendencia de compañías, es volver a lo que ya tenemos, es volver a que el Estado sea quien regule. Y lo que buscamos también con los programas de cumplimiento es cambiar la cultura de que normalizamos actos ilícitos empresariales. Entonces, realmente alguien me va a decir, pero es que no, es que si no hay nadie que controle. No, sí hay quien controle. Fiscalía va a hacer la investigación. Y si Fiscalía ve que no tengo un programa eficaz, me va a formular cargos, me va a poner medidas cautelares. Entonces, y ahí me va a corresponder a mí decir, mi programa es eficiente. Gracias, doctora. Otra de las preguntas dice, ¿qué entidad debe controlar que la empresa tenga ese modelo de cumplimiento? Es un poco parecida a la anterior pregunta. Esto es soft law, no hard law. Hard law, todos tenemos que cumplir. Persona natural, persona jurídica. Yo tengo que cumplir con COIP, tengo que cumplir con Constitución, tengo que cumplir con norma societaria, norma tributaria. Eso ya está dado porque está dado. Yo tengo que cumplir. Esa es mi función y ese es mi ejercicio como ciudadano y como persona jurídica. El tema es, el soft law consiste en que yo me autorregulo a la medida que yo quiero ser ético y cumplir con derecho. Si es que por ahí pasó a otra cosa que es importante. El modelo de cumplimiento no es una camisa de fuerza o un chaleco antibalas. Lo que busca es mitigar ese defecto de organización. ¿Sí? Por eso es atenuante de responsabilidad en nuestro país. Gracias. Vamos a dar la palabra un instante al doctor Patricio García, que ha levantado la mano, y luego proseguimos con las preguntas. Buenas tardes, doctor García. Le escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la Escuela de la Función Judicial, un tema muy interesante. Y como dicen en el chat, quisiera que esto sea un poco más amplio y no muy general. En segundo lugar, una pregunta para la expositora. Dentro del tema de constitución de las compañías, siempre hay un capítulo, un artículo en donde se determina que quien ejerce la representación legal y extrajudicial es siempre el gerente general de una compañía. Yo, para formular cargos a una persona jurídica, puedo formular cargos a través de su gerente general, que es el encargado de ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía por mandato de escritura constitucional. O necesariamente yo necesito determinar dentro de la investigación fiscal efectivamente cuál es el funcionario o cuál es el empleado de esa compañía o de esa empresa que tiene un beneficio personal para sí y el beneficio para la compañía a la cual él administra o a la cual él pertenece. Muy amable, gracias. Está un poco distorsionado el sonido, pero creo que sí le alcancé a escuchar. Ese es el tema. Y sobre todo nosotros que, si yo estudié antes de las reformas, de entender que la persona jurídica puede tener responsabilidad penal, claro, era entendido que quien representaba a la empresa es el representante legal. Y sigue siendo así, quien representa a la persona jurídica es el representante legal. Pero no significa que yo le tenga que formular cargos al representante legal por el simple hecho de ser el representante legal de la empresa. Porque como habíamos dicho, en el Ecuador parece ser que el modelo de atribución es autorresponsabilidad. Entonces, digamos que yo fuese fiscal, yo diría, le formulo cargos a la empresa Patito S.A., creada en el año tal, con registro ¿no es cierto? Y a esa persona jurídica que su RUC, porque digamos esa sería su identidad, que su RUC está 001, que fue creada en el 2018, le formulo cargos por el delito de lavado de activos y le pongo la medida cautelar del artículo 550, numeral 2. ¿Ok? Paso a la siguiente individualización como fiscal y le digo, y también le formulo cargos al contador
por haber en mis elementos de convicción, probablemente, me invento, maquillado la contabilidad, lo que ha hecho que exista un posible delito de lavado de activos. Y a esta persona, al contador que se llama María del Mar, le voy a formular cargos por el mismo delito, ¿no es cierto? Lavado de activos, medidas cautelares del artículo 522, numeral 1 y 2, ya. Y resulta que también encontré dentro de mis elementos de convicción que el representante legal le mandaba mensajes de WhatsApp, los cuales están debidamente materializados, extraídos, audiencia privada, lo que sea, y por lo tanto, porque el representante legal también demuestra que por sus actos propios también incurrió en el lavado de activos, entonces al representante llamado Pepito Pérez, también le formulo cargos por el lavado de activos y le pongo medida cautelar, artículo 522, numeral 1 y numeral 2. Pero digamos que no tuviese este último elemento de convicción con respecto no tengo este último elemento de convicción con respecto a el representante legal, ¿sí? El representante legal ha hecho todo muy bien, ha controlado, administrado y todo. Entonces no le tengo por qué a Pepito Pérez, representante legal, formular cargos. Para eso la normativa a mí me ha dado el artículo 550 y el artículo 71, si no me equivoco, si nos vamos un ratito. Sí, 71. Medidas cautelares propias para la persona jurídica y penas propias para la persona jurídica. Entonces, es bien difícil sacarnos ese chip de pensar de que el representante legal tiene que responder. Obviamente, tiene que alguien ir a hablar por la empresa, ¿sí? Pero eso no significa que vaya a tener responsabilidad la persona jurídica. Ahora, hay muchos libros que también hay muchos doctrinarios que dicen, ok, ¿quién tiene que ir a representar a la empresa? Porque va a haber conflicto de intereses. Y eso también es un tema que digamos, no ha sido nada desarrollado aquí, pero lo ideal es que sea una persona independiente, un abogado que vaya en nombre de la empresa a representar para que hagas la defensa de la empresa, para que no haya este conflicto de intereses, porque se entiende que el representante legal siempre, bueno, el abogado también, pero digamos, puede haber esta mezcla entre las acciones del representante legal y de la empresa, porque a la final, digamos que yo soy representante legal, que también podría tener algún tipo de participación dentro del ilícito, yo me voy a defender como persona natural y que la empresa tenga sus penas, que tenga sus medidas cautelares, me da lo mismo, porque al final después cambio la figura societaria y ya está. Entonces, lo ideal es que siempre se mantenga esta línea de separación. Gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Ivonne Proaño. Ya puede activar su micrófono, doctora. Le escuchamos. Bienvenida. Doctora Gallegos, por favor, tenemos una pregunta. Cuando vamos a presentar la formulación de cargos en contra de la persona jurídica, usted, con todo lo que nos ha explicado, ¿en qué calidad debemos anunciar la participación de la persona jurídica? Ya que entendemos que la persona natural tiene diferentes participaciones por sus acciones. Entonces, en cuanto a la participación de la persona jurídica, ya como un ente que lo hacemos, ¿cuál sería la participación? ¿Autoría, coautoría o complicidad? Porque eso es uno de los puntos más importantes que nos piden los jueces en la formulación y también, incluso, bueno, en todas nuestras participaciones, incluso en la petición de las medidas cautelares. Esa es otra muy buena pregunta. Se ha habido mucha discusión doctrinaria sobre cuál es la autoría o la participación de la persona jurídica, pero yo creo que para mí debería ser autor directo, porque es el defecto de organización. O sea, si es que a mí hubo un defecto de organización, significa que soy autor directo de ese defecto de organización. Entonces, ¿cómo hablar de una complicidad? No, la empresa es responsable por su defecto de organización propiamente dicho. Entonces, para mí siempre debería haber una autoría directa de la persona jurídica. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Pablo Durán. Buenas tardes, doctor. Por favor, activar su micrófono. Gracias. ¿Me escucha? Le escuchamos. Bienvenido. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de participar. Yo quisiera hacer una pregunta. Se ha discutido mucho el tema de la responsabilidad de la persona jurídica en el sentido de que no sería necesario el hecho de que la ley de un país, la ley penal en este caso, tipifique o permita que la persona jurídica sea responsable de un delito por el simple hecho de que al ser una persona jurídica
no cumplen los mismos presupuestos de una persona natural. Es decir, si hablamos de una pena, la inflexión no la siente. Y si hablamos de medidas cautelares, las medidas cautelares más bien son medidas administrativas que muy bien podrían ser solventadas en otro ámbito. Voy a hacer alusión a lo que dice Raúl Servini. Raúl Servini es un tratadista uruguayo. Él es opuesto al hecho de que la persona jurídica tenga responsabilidad penal. Y él menciona que la responsabilidad penal de la corporación tiene un efecto más bien simbólico que real. Y que atrás de esta tesitura, dice él, no hay otra cosa que un derecho administrativo disciplinario al que se le agrega una pena con una nota más bien estigmatizante que puede llevar a la calma ciertos círculos. La responsabilidad penal es de doble vía, se reduce a cajas vacías. En ese sentido, doctora, quisiera hacer una pregunta. ¿Es realmente necesario que se diga que se tenga que responsabilizar penalmente a la persona jurídica? ¿Y cuál sería la justificación en estricto derecho? Gracias, doctor. Es verdad. Si lo somos, somos conscientes de que el derecho administrativo ya cubría, sí, también tienes un derecho sancionatorio al final del día, ya cubría también la posibilidad de sancionar a la persona jurídica, sobre todo cuando vemos el artículo 550 y cuando también vemos el artículo 71, que no pasan de ser medidas pecuniarias y suspensiones que se le pueda dar, suspensiones temporales o definitivas que se le pueda dar a la persona jurídica. Primero, yo soy una persona que estoy en contra del expansionismo del derecho penal, ¿sí? Pero lo que la gran mayoría de países de la región, ¿sí?, a excepción de Colombia, que todavía no adopta penalmente la figura de responsabilidad penal de la persona jurídica, Perú lo tiene, Chile lo tiene, Bolivia lo tiene, Ecuador lo tiene, es el tema simbólico, ¿sí? El tema simbólico de que una empresa reciba una sanción administrativa nunca va a ser lo mismo que una empresa reciba una sanción penal, nunca, porque es la parte simbólica. No es lo mismo que una persona, una persona jurídica, pan de todos los días, diga, yo fui sancionada administrativamente y ya está, ya pagué, ya cumplí, ya está. No es lo mismo que una persona jurídica diga, yo fui llevada a un proceso penal en donde recibí una sanción penal. Entonces va más por lo simbólico, ¿sí? Y otra vez, con esta figura de que lo que buscan estas instituciones jurídicas es una autorregulación porque el Estado ya no avanza a controlar todo en un mundo globalizado como el que vivimos. Entonces, y finalmente, lo que es la prevención general también, finalidad del derecho penal, buscar ser herramienta didáctica para que las demás personas jurídicas no se vean involucradas en este tipo penal. Obvio, las sanciones tienen que ser fuertes. Sí, la sanción tiene que ser multas altas, la sanción tiene que ser suspensión. Póngase a pensar usted lo que es que una empresa suspenda temporalmente sus actividades. Es fuerte que una empresa suspenda temporalmente sus actividades. Entonces, termina siendo más fuerte que una persona natural, vaya a firmar todas las semanas a la autoridad que corresponda. Termina siendo mucho más fuerte. Pero es simbólico, definitivamente. Cambia algo en cuanto a la dogmática, no alcanza todavía. Hay autores que están tratando de crear categorías dogmáticas para la persona jurídica, están en ese desarrollo, pero no pasa de ser un efecto simbólico, nada más, y de prevención general. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor León Tenorio. Buenas tardes, doctor. ¿Puede activar su micrófono? Ahí le estamos escuchando. Buenas tardes. Gracias. Lo único que quería es complementar con lo que se manifestó anteriormente con la persona que hizo la pregunta. La teoría de la ficción a la que Savigny viene propugnando, en la que indica que los entes colectivos no pueden ser sujetos activos de delito, toda vez que solo la conciencia y voluntad puede atribuírseles a las personas, a los seres humanos. En consecuencia de aquello es que se viene desde hace muchos años estableciendo de que el proceso penal hacia la persona jurídica es una ficción de ley, toda vez que quien es el responsable penal más bien son los administradores directos por los actos que estos realizan. ¿Qué opinión tiene al respecto, ilustre disertante? Gracias.
Gracias. Yo, como les digo, para mí, entre menos se utilice el derecho penal, siempre será lo mejor. Pero digamos, esto de la conciencia y voluntad está superado por lo que les decía, la tipicidad, autorregulación, culpabilidad, defecto de organización. Entonces, yo creo que, a ver, también es muy, o sea, yo digo, sí, no pasa a ser lo simbólico, pero también hemos visto que tras la fachada de empresas se cometen grandes, grandes delitos también, ¿sí? Y que han quedado en la impunidad. Entonces, es difícil. Y digamos, como dice, no me acuerdo, creo que es Gómez Jara 10, dice, ok, ya, esta discusión de que societas potes non delinquere, es decir, que las sociedades no pueden delinquir, ya está superada. O sea, ya está. Y sí, podemos, digamos, doctrinariamente seguir discutiendo si es que deben o no ser responsables penalmente, pero hoy por hoy, en la práctica, es una figura jurídica que está institucionalizada y que cada vez tiene más terreno. Common Law lo viene haciendo desde los 1800. Nosotros, digamos, somos, digamos, el Ecuador no ha sido de los primeros también países que han implementado esto. Falta en la práctica ver que haya más sentencias contra personas jurídicas, pero digamos, es una discusión que yo creo que ya está zanjada. Ahora, lo que no está zanjado, doctor, creo yo, es el alcance de las categorías dogmáticas para hacer un equivalente de la persona natural a la persona jurídica. Eso está, y ahí hay para hacer de investigación muchísimo. Gracias, doctora. Hay unas preguntas más en el chat. Permítame un segundito. Dice, si el administrador, que es el encargado de elaborar los modelos de cumplimiento, no lo hace y se encuentra procesado por la infracción penal en calidad de administrador, ¿se puede procesar a la compañía? Ya. Lo ideal de quien realiza un programa de cumplimiento o gestión que tampoco está bien regulada en el país, no debería ser la misma empresa, porque la misma empresa va a tratar de cubrirse. Quien debería realizar un programa de cumplimiento son auditores o, perdón, implementadores de programas de cumplimiento aparte, que reciban sí obviamente no hay un trabajo no remunerado, que reciban sí un salario, un servicio, un estipendio de la persona jurídica, pero esta persona, hay legislaciones incluso como la española, que la persona, el compliance officer, ojo, compliance officer no entendido de la UAFE, sino el que hace el cumplimiento oficial, el programa de cumplimiento, podría llegar a tener responsabilidad también penal por la falta de eficacia en su programa, porque no tiene que ser entendido el que implementa el programa como un empleado de la empresa. Ha pasado ya con la UAFE, que los programas de cumplimiento, o los manuales de cumplimiento que la UAF exige a los sujetos obligados, muchas veces quien lo hace, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero muchas veces quien lo hace, hoy firma es la secretaria. Y eso es por ahorrar dinero, eso es por tratar de otra vez de que sea un checklist y ya. Pero el tema es que tiene que ser una persona independiente que al directivo, a la directiva, le pueda decir, oigan, están haciendo malas cosas. Y están haciendo malas cosas, cambien las cosas y yo hago ¿cómo se llama esto? Un disclosure, como una cláusula de no responsabilidad, diciendo yo recomendé a la directiva no hacer esto, no hacer este otro, implementar esto. Entonces, si mañana le formulan cargos a la empresa, yo, oficial de cumplimiento, si bien es cierto, trabajo porque ustedes me están pagando para mí, pero yo tengo que ser una persona con criterio propio, con individualidad propia, de decir, este programa no sirve para nada, hay que repetir. Porque hay legislaciones que sí le llevan también a la persona, al que implementa el programa de cumplimiento a un proceso penal. Gracias. La siguiente pregunta dice, de llegarse a una audiencia de juicio y declarar la culpabilidad de la persona jurídica, ¿qué sanción o pena se le podría imponer? Ajá, artículo 71. Artículo 71 del COIP. Ajá, son 7, ¿no? Multa, comiso penal, clausura temporal o definitiva, realizar actividades en beneficio de la comunidad, remediación integral de daños ambientales causados, disolución de la persona jurídica y prohibición de contratar con el Estado. Pero también hay algo cierto, que todos los tipos penales que tienen atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica tienen sus propias penas. Si ustedes van al lavado de activos, defraudación tributaria, genocidio, cohecho, también ya es recientemente incorporada al catálogo de delitos. Cada una establece la propia pena que será atribuible a la persona jurídica.
Pero digamos que un Gracias. juez Hay un podría también, yo comentario. creo que aparte de poner lo que dice, vamos al cohecho, solo para chequearlo, 280, ¿verdad? Si no me equivoco, por ahí. Ajá, 280. Nos vamos al final. Dice, en caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica, será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Entonces, los tipos penales por sí solos ya establecen cuál es la pena que se le tiene que dar a la persona jurídica. No obstante, para mí un juzgador en su libertad también como autoridad y como autoridad mismo, puede también aplicar alguno más del artículo 71. Gracias. Esas son todas las preguntas, doctora. Creo que podríamos Perfecto. continuar. O- No, yo creo que ya estamos, ¿no es Sí, cierto? Porque sí, ya estamos también sobre el tiempo. Ajá, En perfecto. ese sentido, pues la Escuela de la Función Judicial le agradece a la doctora María del Mar Gallegos y también a la Universidad de los Hemisferios, quien nos dio su participación a través del convenio interinstitucional vigente. Esperamos poder contar con la doctora para próximos eventos. A los participantes les esperamos este próximo viernes 2 de junio desde las 4 de la tarde para tratar la cuarta videoconferencia de este curso, donde se desarrollará la temática etapa de evaluación y preparatoria de juicio con ponencia del doctor Miguel Eduardo Costaín Vázquez. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria correspondiente. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la participación de todos ustedes a los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. Por favor, si tienen preguntas, inquietudes, pueden escribir indicando sus datos y el proceso al que se refieren al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Les recordamos que el link de registro de asistencias se copió a lo largo de este evento en el chat del Zoom. Ese es el único medio por el cual ustedes pueden registrar su asistencia a este evento. Por favor, sírvanse registrar su asistencia quienes falten en el link que está copiado en este momento en la sección del chat del Zoom. Mil gracias, doctora Mar. Cerramos entonces el evento del día de hoy y muy buenas tardes a todos. Para mí un Gracias. gusto y saludos a todos. Una buena tarde. Gracias.